Caminando descubrí el dolor de mi país, caminando con los pies en el barro. Caminando conocí al experto, al aprendiz fui buscando lo sutil, lo bizarro. Lo bueno de viajar es que las experiencias se comparten. Segunda parte de un viaje en el tiempo. La locura de Hoy No Duermo en Casa visitó la provincia de La Rioja, más precisamente la localidad de Chilecito y Famatina. El objetivo es recorrer parte del cordón montañoso del Cerro Famatina, siguiendo lo que fue el tendido del cable carril más alto y largo del mundo. Primero aclimatamos en lo que se conoce como Cueva de Pérez. Luego, a la mañana, comenzamos a caminar y logramos llegar a la estación de La Mexicana, que se encuentra a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí nos sumergimos en la historia que envuelve el cable carril, pero sabíamos que debíamos continuar hasta la estación número 8, lugar donde pasaríamos la noche. Y desde este preciso lugar continúa esta historia. Tuvimos una noche complicada, hay que decirlo. El servicio del cuarto dice que qué va a desayunar. Dame una aspirina. En un momento nos agarró dolor de cabeza a todos. Durísimo peleo de la noche. Las cosas que no podemos dormir. Comimos de todo, ayer merendamos, cenamos riquísimo. Creímos que veníamos surfeando a la ola como un campeón. Dijimos, Damos la cresta. dame la cresta. Y en la noche nos acostamos y se empezó a sentir, che, me siento medio mal. Bueno, la cosa es que los muchachos se les fue así el dolor de cabeza y se pusieron a dormir. ¿Saben qué hora es? Son las 9 de la mañana. La estación número 8 se encuentra a 3.900 metros de altura. Pero antes de continuar teníamos que conocer la historia de esta estación. Arden las calderas, llegan los obreros, abren con la factoría, marquen sus tarjetas, tiempo es dinero. Bueno, antes que nada, fíjense el paisaje que nos toca esta mañana. Súper despejado. Las nubes que estaban en el fondo del valle de a poco se han ido, se han despejado toda la zona de Chilecito. De hecho, podemos ver la ciudad. Hacia allá vemos la cima del Manuel Belgrano, que es el cerro más alto del sector de Famatina. Y lo que tenemos acá, fíjense, hay un datito muy importante y que le hace característica a este lugar. Fíjense esa chimenea. Esa chimenea responde a un motor a vapor, que no lo habíamos visto a esto en La Mexicana, por ejemplo. Desde acá se puede distinguir cuarto de máquinas, vivienda de operarios, allá también. Lo que más nos llama la atención es cómo está todo, pero absolutamente todo fabricado con muchísima, pero muchísima precisión. Es increíble porque hay mucho, pero mucho material que se trasladó y se colocó casi, digamos, artesanalmente cada pieza en este sector. Las vagonetas aún siguen moviéndose, es decir, que las roldanas que tienen en su parte superior siguen estando en funcionamiento. No, increíble. No, increíble. A uno lo que le impresiona bastante de toda esta construcción es que se construyó nada más que en 2 años, en 1903 hasta el 1905 que empezó a funcionar, fueron 2 años intensos de estos 35 kilómetros de cable, de torre y de todas estas estaciones. Entonces eso nos hace pensar de que acá se trabajó sin pausa, con todos los climas posibles, pasando temperaturas bajísimas, con el esfuerzo también acá en altura, lo que significa trabajar en altura. Los operarios que se encuentran en esta parte, recordemos que estamos acá a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar. El frío también es mucho más fuerte a esta altura. Entonces no pueden estar mucho tiempo los operarios acá. Entonces lo que hacen es estar entre 15 y 20 días y luego eran reemplazados por otros. Entonces estos bajaban a estaciones más bajas y luego volvían a estos lugares. Entonces uno piensa en el esfuerzo de toda la gente que ha trabajado acá. La estación número 8 del cable carril, llamada Los Vallos, se encuentra a 4.371 metros sobre el nivel del mar. Si bien ya pasaron cerca de 100 años desde el cese de su actividad, aún conservan muchas de las cosas que hicieron a su funcionamiento. Como esta estación se encuentra a gran altura, las condiciones climáticas hicieron que el trabajo de los aproximadamente 30 operarios fuera muy sacrificado. Motivo por el cual el régimen de trabajo era de 15 días en alta montaña y 15 días de descanso en Chilecito o de trabajo en estaciones a menor altura.
como para marcar una diferencia, la estación 8 y la estación 9, la 9 recordemos que es la estación de la Mexicana, no tenían la misma función. Recordemos que todo el material se extraía desde la estación de la Mexicana. De ahí se cargaba todo ese material en las vagonetas y empezaban a descender hacia estos lados. La estación 8 tenía una función muy importante, que es acá donde se encontraba el motor. Había motor a vapor. Esto es lo que hacía traccionar todo y que generara el movimiento. Obviamente que no en todas las estaciones que van hacia abajo había motores. Solamente iban intercambiándose. Hay muy pocas estaciones que eran las que tenían. Lo que podemos empezar a ver desde acá, miren, son los tensores. Estos cables, hay unos que eran los que sostenían la vagoneta, ¿no? El peso, y otros los que le generaba el movimiento. Como podemos ver, en todas las uniones de hierros están remachadas, ¿sí? Este sistema era mucho mejor que la soldadura, porque ante la vibración, ante tanta vibración y circulación de vagonetas, las soldaduras se iban a romper, lo mismo que los tornillos con tuercas se iban a desaflojar. Y en la mayor cantidad de uniones de hierro lo que podemos encontrar es este tipo de remache. Hablando de la precisión que tenían para colocar cada pieza, para hacer cada trabajo en este lugar, cómo esta vagoneta hacían el trabajo para volcar la roca, para volcar todo el material. Esto es ahí y ahí tiraban todo el material. ¿Sí? ¿Sabe lo que pesa todo esto, no? La particularidad de esta estación, a diferencia de la Mexicana, es que poseía un motor a vapor de 24 caballos de fuerza, lo que equivale en la actualidad a un pequeño motor de motoneta. Tenía la tarea de poner en movimiento el cable de tracción que propulsaba las vagonetas. Hacia arriba subían las vacías y hacia abajo aquellas que se encontraban cargadas con 1 tonelada de material extraído de la mina. Miren esto. Estas son las poleas y la cinta que hacía que traccionara. La potencia se transmitía hacia afuera, hacia la roldana que hacía que gire el cable de tractor, que era el que impulsaba el movimiento de las vagonetas. ¿Y esto? Hay una ventana. No, miren eso. Creo que acá estaba parte del motor. Vamos a encontrar la entrada, que no está de este lado. Pero acá hay un hueco donde me permite entrar. Acá está. Este es el motor a leña, el horno a leña, que hacía calentar el agua que tenía el motor y a través del vapor generaba la energía para traccionar el cable carril. Todo lo que estoy pisando en este momento es carbón, válvulas de todo tipo. Acá hay un gran tanque de agua. Fíjense lo que es esta estructura gigantesca, toda construida, montada aquí mismo. Hay conductos de agua por todos lados y acá está la sala de máquinas. Hay una cosa que es muy interesante. Para construir todo esto acá, a esta altura, obviamente hay que traer, acarrear estas torres ya hechas, Que tienen un peso tremendo hasta acá. Es todo un tema. En realidad, cuando se empezó a diseñar todo para construir acá, fue todo minuciosamente pensado. La verdad que implicaba una logística gigantesca y por supuesto un esfuerzo, un trabajo de la gente. Buscaban de que los materiales no superaran los 150 kilos. Entonces lo que hacían era empezar a dividir en fragmentos. Todas las piezas no estaban enteras cuando las traían acá, sino que estaban divididas en pequeños pedazos y luego acá se producía el armado de todo. Por eso es que empezamos a ver muchas piezas que se nota la división, la juntura, la unión con los tornillos y las roscas, porque para traer todo hasta este lugar era todo muy difícil. Cuando llegó ese material acá para empezar a construir todo esto, había que saber qué piezas iban en tal lado. Entonces se las enumera y se les pone nombre de lo que pertenecían. Entonces empezamos a ver, miren, esas columnas de madera que tienen nombre E8, que es estación 8. Entonces el material que se traía hacia acá se iba trayendo, pero cada uno ya tenía su nombre.
para saber que este material no iba a ir hacia la Mexicana, sino que estaba destinado a esta estación. La construcción del cable carril en su momento fue considerada una de las obras más importantes de todo el mundo, no solo por el tamaño de la infraestructura, sino por el lugar donde se desarrolló. Lo inhóspito e inaccesible del lugar donde se generó la obra llevó a que los ingenieros tengan que diseñar y armar a las grandes piezas divididas en fragmentos pequeños que no superaran los 150 kilos de peso. Porque los animales solo podían tolerar hasta 150 kilogramos de peso para trasladar hasta las estaciones y luego ser ensambladas. Los animales fueron imprescindibles para este tipo de traslados, pero cuando las piezas eran grandes y no podían fraccionarse, como en el caso de las calderas, el trabajo en equipo de quienes serían porteadores era fundamental para que la obra se completara. Por ejemplo, si esta vagoneta venía desde la Mexicana y por algún motivo estaba roto, no traía la cantidad de piedra necesaria, y por algún motivo la gente que estaba trabajando acá la quería sacar del cable para que no siguiese hacia la estación 7, lo que se podía hacer en este sector era moverla. Esto se colocaba y la vagoneta se la traía hacia atrás para desviarla del carril principal. Mira vos, si ahora corre de esa manera, en aquella época cuando estaba con su aceite, su grasa necesaria, debe haber sido todo funcionamiento exacto. Eso es lo que más nos llama la atención de todo lo que está montado acá. De verdad tiene una precisión impecable y las piezas son de altísima calidad, por eso que se han conservado más de 100 años en el mismo lugar. Esto habla de lo sofisticado que eran en aquella época. Esto es un cable de teléfono, que ahí continúa. Ya le vamos a ver cómo ingresaba por allá. Y esto nos demuestra que tenían todos los detalles cuidándolos. Inclusive nos enteramos que el primer teléfono que llegó a la Argentina fue por esta obra. Así que esto es impresionante saber que acá debe haber estado en este sector, calculamos, el teléfono con el cual ellos se comunicaban. También sabíamos que tenían una batería, unos teléfonos como móviles, ¿sí?, que le cargaban unas baterías y lo podían llevar de un lado a otro y enchufarlos. A lo largo del tendido del cable carril es posible ver pequeñas torres que no son otra cosa que postes de tendido telefónico. Por aquellos años se instaló la primera línea telefónica de todo el país. Esta instalación era la que respondía a la necesidad de estar comunicados entre las diversas estaciones. Sin duda, esta parte de la obra fue algo sumamente moderno y nunca visto para la época que corría. Vamos, loco. ¡Oh, pero! Vamos. Vamos, empezamos a bajar. Miren lo bueno. No tenemos mucha distancia hasta la estación 7, son solo 4 kilómetros y en bajada pendiente a favor, así que yo creo que vamos a llegar bastante pronto. Bien. Lo lindo es que empezamos a tener un paisaje hacia el valle de la zona de Chilecito muy lindo. Y ojo, que queda una hoy para mostrarle que hasta para nosotros es una incógnita. Era momento de continuar con el viaje. A corto plazo tendremos que pasar por la estación 7 y de ahí tomar aire y aventurarnos a pasar con luz por el Pozo de las Ánimas. Para finalizar el día llegando a la estación número 6. Arden las calderas, llegan los obreros, arrancó la factoría, marquen sus tarjetas, tiempo es dinero, arrancó la factoría, terrible ajedrez donde abundan los peones, yeah. Arrancó la factoría, las máquinas monótonas se visten de prisión. Hablábamos recién con Ricardo que en esta horita, estos 45 minutos desde la estación 8 hasta acá, hemos bajado casi 300 metros de nivel. O sea, hoy todo el día va a ser así, pendiente abajo, cuesta abajo. Y lo bueno es que desde acá, si bien es lejos, pero podemos divisar la próxima estación, que era 7, hacia donde tenemos que continuar. Y ahora sí, tenemos por delante y como objetivo a cortísimo plazo la estación 7, Calderita Nueva. La estación 7 la tenemos acá no más de 1,8 kilómetros, menos de 2 kilómetros. Venimos bajando. Bien. Creo que va a haber que hacerlo con mucha precaución porque un resbalón en una pendiente pronunciada como podemos llegar a encontrar puede traer consecuencias complicadas. Pero como venimos diciendo a cada momento, todo esto se va transitando paso a paso, lo vamos descubriendo, nos vamos impactando de la belleza del lugar y también de
lo que impone la historia acá con este emprendimiento tan grande, hace tanta cantidad de años. Dado que nuestro objetivo de hoy es llegar a la estación 6, vale aclarar que hay que moverse, la verdad, con bastante ritmo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha distancia todavía y algunas dificultades técnicas. De hecho, desde la estación 7 a la 6 tenemos 1250 metros de desnivel hacia abajo. Lo que también hay que tener en cuenta que ya estamos dejando la cota de los 4000 metros de altitud y eso nos va a traer diferentes circunstancias que se nos van a presentar. Una, seguramente el paisaje va a ir modificándose, ya no va a ser tanto de alta montaña, tan rocoso, sino que va a empezar a tomar otra forma. Capaz que empecemos a encontrar más abajo ya algo de verde. Encontramos por allá unos manchones de nieve. Más o menos nos está tirando la temperatura que hay en este momento. Así es que justamente por estas temperaturas que predominan en esta zona, han llevado a que la estación 7 en aquellos años habían puesto una caldera para que los operarios que se encontraban ahí trabajando pudiesen estar dentro de todo cómodos, ¿no? Y soportar las bajas temperaturas de acá. Y es por eso que en aquellos años la bautizaron a la estación 7 como la Nueva Calderita. Hemos llegado a la estación 7. Es increíble cómo se mantiene todo, ¿viste? Es tremendo. Todo lo que es hierro está intacto. Está intacto. Lo que sí se nota es que esta estación está colgada de la montaña directamente. Es una estación chiquita colgada en un filo rocoso. La estación número 7 se encuentra a 3.910 metros de altura. Se sitúa en la ladera de una quebrada muy abrupta. Lleva el nombre de Calderita Nueva porque cuando tuvo una falla técnica que le hacía perder presión, no se pudo reparar, por lo que le cambiaron la caldera por una nueva. En este punto, los ingenieros alemanes se encontraron con una parte de la montaña que poseía laderas muy escarpadas y los desniveles eran grandísimos. Sin otra opción, tuvieron que tallar la montaña para abrir senderos muy riesgosos y así instalarla. Mira, le vamos a mostrar el refugio. La verdad que no le teníamos fe. No queríamos venirnos acá porque pensábamos que iba a estar más descubierto. Y la verdad que está igual que el de ayer y no sé si mejor, ¿eh? Sí, que está más Sí, prolijo, mesita, banquito. Ya de entrada, miren esto. Sí. El Placar. banquito. Placar. No, hay un castre. La verdad son todos muebles que obviamente han quedado acá de aquella época, se conservan, la verdad que es fantástico encontrar esto. Acá la diferencia es que seguramente por las cuestiones climáticas, la chimenea, que es grandísima, la veíamos en la 8, se ha caído sobre el techo, entonces está un poco derrumbado el lugar. Encontrar aún luego de 100 años esto, y no solamente está el tablero con la marcación de las piezas, sino que hasta tenemos un par de piezas puestas todavía. Estas son herramientas que incluso se diseñaron específicamente para traerlas acá y para poder trabajar con elementos diseñados exclusivamente para el cable carril. De verdad, encontrar esto intacto es un privilegio. Ojalá que toda la gente que viene a visitar este lugar caminando sepa entender que debe conservar este sitio tal cual lo encuentra. Es hora de agarrar las mochilas y empezar a caminar, a seguir descendiendo. Nos toca un tramo muy complicado, unos 9 kilómetros con un descenso abrupto. Desde la estación 7 continuaremos descendiendo hasta llegar a la zona de los zigzag. Ahí perderíamos mucha altura, para luego remontar un faldeo montañoso que nos llevaría al Pozo de las Ánimas. Arrancamos con los zigzag. Esta es una de las partecitas que también estábamos pendientes de encontrar porque implica que ya empezamos a bajar hacia esta quebrada que tenemos acá en este momento a nuestra izquierda. Estos zigzags nos están haciendo perder muchísima altura, ¿eh? Y uno de los tramitos, este junto al que le sigue, es uno de los tramos más técnicos, más peligrosos y al cual más atención hay que prestarle. Este pequeño sendero que venimos teniendo hasta ahora, después lo vamos a empezar a perder, pero se va a perder porque se va a ir desgastando. Y cada vez esa senda va a estar bien pegada, pero bien pegada a la montaña. Y donde vamos a tener la caída mucho más abrupta de la que tenemos ahora. Son las 4 de la tarde y bueno,
en esto de visitar las estaciones nos fuimos demorando un poco, así que ya hemos hablado con los chicos que esta bajada hay que hacerla a buen ritmo, con seguridad pero a buen ritmo. Justo en este tramo, que se llama el Pozo de las Ánimas, es el paso más complejo, más complicado, porque ahí hubo prácticamente el desmoronamiento total de la senda. Entonces hay que ver cómo podemos pasar para el otro lado. Por ende, vamos a prestarle muchísima atención. De a poco empezamos a ver desde lejos el trazado del sector del Pozo de las Ánimas. Es una delgadísima senda. Lo que queremos hacer es lograr pasar este tramo con luz, sí o sí, puesto que sin luz sería un riesgo no da para hacerlo. Ya casi entrando a la parte final de este zigzag, que nos va a desembocar cada vez más abajo. Crucen los dedos con nosotros para que ese paso lo hagamos bien y sin ningún problema. No tenemos otra acá, estamos jugados, hay que meterle. Los primeros metros están putos, Cuidado. Arden las calderas, llegan los obreros, arrancó la factoría, marquen sus tarjetas, tiempo es dinero, arrancó la factoría, terrible ajedrez. Si querés saber más de esta hermosa locura que es Hoy No Duermo en Casa, seguinos en nuestras redes. Podés buscarnos ahora mismo en Instagram, en Facebook, en YouTube. Búscanos siempre como Hoy No Duermo en Casa. También puedes seguirlo al Mati y obviamente al Pela por nuestras cuentas personales. No te olvides nunca, difícil es que se cuide lo que no se conoce. Avanza sobre el bosque, se alimenta y se hace fuerte. Arrancó la factoría y luego de que come lanza gases, caga muerte.